Vamos a entrar en uno de los temas clave, y es que por primera vez hay una presencia masiva de agentes del FBI en Cuba. Ojo, me pueden decir, no, anteriormente pasó. Sí, había colaboraciones en terrenos de narcotráfico, de algún que otro crimen a ambos lados. Ojo, cuando hablamos crímenes, no de régimen, crímenes interprivados, gente que cometía un delito en los Estados Unidos, asesinaba un crimen violento y se refugiaba en Cuba. La inmensa mayoría de los casos no fueron devueltos, no existió justicia. Pero en algunos casos el régimen castrista quería quedar bien y sí colaboraba y devolvían a la gente, o viceversa, escapaban de Cuba para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahora, en este momento, Luis, te comento el mayor grupo de agentes del FBI en suelo cubano, completamente inédito, porque además ocurre un día después, y esto es fundamental, señores, ocurre un día después de que sale un informe del mismo FBI documentando que el régimen castrista no ha dejado de infiltrar a los Estados Unidos, que incluso en sus peores momentos económicos el dinero no ha faltado para los trabajos de inteligencia, contrainteligencia, dobles agentes, etcétera, etcétera. Fíjate, el mismo Buró de Investigaciones saca un informe donde alerta que Cuba sigue siendo una amenaza. Cuba no, régimen castrista, pero a esta altura, cuando hablamos de Cuba, ya sabemos quién gobierna. Cuba continúa siendo una amenaza de primer orden para los Estados Unidos, señores. Una amenaza, Luis, que llega a su punto culminante, de hecho, cuando Trump saca una orden ejecutiva, una proclama presidencial, aclarando esto, que Cuba constituye una amenaza para Estados Unidos y para el resto del hemisferio. Ahora fíjate, algo fundamental que no podemos dejar de tratar es que además de esto, señores, esto también está documentado. Fíjense, vamos a ver un pequeño segmento aquí, Luis, donde hay una entrevista al respecto. Escucha esto, porque esto, señores, no da margen a duda, pero para que ustedes vean cómo el régimen castrista se ha involucrado, incluso en momentos en que se supone que no tiene dinero, se ha involucrado en acciones de espionaje, de robo de secretos de los Estados Unidos, y no ha dejado de hacerlo. The first one was in 87. We had a defector, Florentino Aspiaga, who came to us from Cuba and U.S. intelligence community that all our agents were... Fíjense, 1987, se da la deserción de Florentino Aspiaga. Y básicamente, ¿qué le dice Aspiaga a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos? Oye, casi todos tus agentes, casi todos los agentes del FBI y de la CIA son dobles espías. Cuidado con eso. Y ahí empiezan a arrestar a todas estas personas. Doubled, which basically means they were controlled by the Cuban government. And that was a gut punch, right? Because all the information that we thought we were receiving and controlling was basically being fed to us. Fíjate, y esto fue un tremendo golpe, porque toda la información que estábamos recibiendo, dice esta señora, toda la información que Estados Unidos creía que estaba recibiendo y manejando era información elaborada desde la oficina de Fidel Castro. ¿Qué te parece? By Fidel Castro. So here we are, a U.S. intelligence community, and who kind of sort of like for the equivalent of the, right. Comes over to us and says, hey, you know, like how you've recruited all these sources, we're actually a lot better at counterintelligence, that none of them are actually truly spying for you. Like you think that they're spies, just like we described, but they're not. They're really just telling you what we want you to. Right. But of course, at this point, Aspiaga is now working for us. Right, correct. So that was a huge kind of wake-up call. The other part of that piece is not just that's kind of our forward-leaning offensive operations and that essentially means basically that they penetrated our government. Y aquí quiero detenerme un momentico, Luis, porque ojo, las infiltraciones detectadas como las de Ana Belén Montes, señores, fueron detectadas, Luis, después de 30 años. El espionaje de Rocha, el embajador, que de hecho fue jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos, justo en el momento del derribo de las avionetas de Hermanos a Rescate. A mí no me parece para nada que eso haya sido una casualidad. Esos son, Luis, la gente que han detectado, la gente que han capturado. Ahora, ¿cuántos más en estos momentos siguen infiltrados en los más altos estamentos del gobierno americano? ¿Cuántos más pudieran ser? Y de nuevo, esta entrevista, señores, se extiende muchísimo. De hecho, voy a compartírsela aquí por el chat para todos aquellos que quieran a plenitud, que quieran verla completo. Con gusto se la compartimos para que todos ustedes tengan
porque no vamos a poner toda una entrevista que está disponible, de hecho. A ver, Adelante, Luis, disculpa. Ya, déjame ahondar un poco en esto. Los elementos más penetrantes dentro de la sociedad americana no fue la porque el KGB es la parte del espionaje, la GRU es la parte del espionaje. Correcto. Y tenemos por el otro lado la Stasi, que la Stasi alemana tenía como declarar que 1 de cada 4 alemanes tenía que ser del... en cuanto a las formas de actuar, siempre la forma de actuar de un sistema de inteligencia se tiene que basar en varios elementos. El primero, la confidencialidad. Es decir, la operación nada más lo pueden saber muy pocas personas. La segunda, la ejecución. Cuando vayas a hacer la ejecución tienes que buscar el momento correcto, no es cuando a ti te dé la gana, es cuando llegue el momento correcto. La tercera, el respaldo. Tienes que tener un respaldo para saber que aun cuando asumas esa posición no vas a estar en riesgo porque son cobardes, así funciona. Y la cuarta, que es la más importante, salir ileso. Eso fue lo que hizo Cuba. Yo creo que los grandes golpes sí fueron Ana Belén Monte, sí fue Rocha y muchos otros más. La reavispa, pueden quedar muchos más ocultos. De hecho, están saliendo todavía y estamos viendo el trabajo que está haciendo, por ejemplo, Pentón y otros, ¿cómo se llama esto? Periodistas que están siguiéndolo al pie de la letra. Pero no me puedes decir que tú te asombras de que eso estuviera pasando. No, eso está. Tú no me puedes decir como gobierno americano que, no, yo me enteré ahora. Espérate un momentico. El hijo no era tuyo, porque tú eres rubio o verde y él es mulato de pelo crespo. Y tú no lo sabías. Coño, macho, que jodido estamos. Es que de hecho, Luis, fíjate, durante décadas, desde 1959, se crearon todas estas brigadas Venceremos, etcétera, etcétera, donde iban cientos de personas todos los años a Cuba. Entre ellos, personajes como Hillary Clinton, etcétera. Estaba esperando que lo dijera, etcétera, para participar en supuestas tareas productivas y todo esto. Por aquí, de hecho, nos está comentando, de hecho, espérate una cosa, Mónaco, bendiciones, Mónaco, uno de nuestros modeladores estrella, y sin pagarles un centavo. Y es verdad, porque el régimen cubano, a diferencia de Rusia, que por lo general le pagaba a sus agentes, el régimen cubano, al no disponer de mucho dinero y no querer darle porque no le daba la gana, porque les hubieran podido pagar con el mismo dinero que le daba a Rusia, el régimen cubano usaba la persuasión, el compromiso, el chantaje sexual, o sea, infinidad de temas que aprovechaba cuando todos estos personajes iban a la isla y si tenían afición, digamos, eran hombres y tenían afición por muchachitas jovencitas o por otros hombres, los tenían, se los iban a proporcionar. Entonces, todo esto fue utilizado ampliamente por el régimen castrista. Luis, por ejemplo, ¿tú crees que Carlos Lazo, profesor de secundaria durante mucho tiempo en el estado de Washington, en el caso de las Quimbamba, se dedicaba a llevar a los estudiantes de viaje a Cuba? ¿Tú crees que eso realmente era para que los estudiantes visitaran Cuba, el último parque temático del comunismo en el mundo? Ni mucho menos, señores. Detrás de esto hay muchísimo. Ahora, ¿por qué no se ha hecho una investigación contra Carlos Lazo? Los montoneros, los macheteros, el FMLN, el FPMLA de Angola, todos pasaron por lo mismo. Todos fueron lo mismo, todos fueron instruidos. Mira, tengo anécdotas que yo no sé hasta qué punto. Mira, tú sabes el secretario de la Juventud que puso a Fidel a brincar, sí, Robaina. Y de hecho, les tengo una exclusiva para aquellos que no lo saben, señores. Yo sí lo conozco, yo lo vi. Ahí estaba Robaina y estaba otra persona que fue el que empezó a decir: el que no salte es Yankee. Adivinen quién. Mayito Vallejo, periodista de Univisión, que en aquel momento era uno de los líderes, no sé si de la juventud o de la juventud o de la cosa esta de la universidad, ¿cómo se llama? La FEU. Bueno, Robaina fue defenestrado entre un maletín con dinero y nada pasó y nada más se habló. Bueno, Robaina, lo voy a decir en términos genéricos para no dar datos, porque eso es algo que quiero que expongamos después con mayores informaciones, sobre todo gráficas, que ya me están llegando.
Robaina fue defenestrado producto de un chantaje sexual. Robaina en la cumbre en México, porque a él lo sacaron de la juventud y lo pusieron en la cárcel de oro, lo mandaron para la Cancillería y él fue a la cumbre en México, la cumbre de los no alineados, y ahí tuvo un percance, estoy hablando genéricamente porque no puedo dar esos datos ahora, donde él fue abusado, vamos a dejarlo ahí. Y después cuando llegó a Cuba le dijeron, esto es lo que tenemos, ¿qué vas a hacer? Así, eso Ok. que te imaginas y que todos se imaginan y mucho más. Y le digo, ay, el maletín de dinero no era para el comandante en jefe, tú te lo estabas robando. Y el maletín de dinero era de Fidel y provenía del narcotráfico mexicano. Ujú. Pero se lo quitaron porque él era un corrupto, después de lo que le pasó en el hotel con un señor con cualidades superlativas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, nada, lo que quedó fue en eso. Has vuelto a ir a hablar a Roy. No, para nada. Entonces, Es pintor y dueño de paladares y cosas así, pero en la escena política más nunca. Más Ahora nunca. fíjate, Luis, rapidito, señores, porque tenemos un invitado en unos minutos, en los próximos 5 minutos. Vamos a acelerar un momentico esto. Tenemos el tema de que se están cocinando una serie de cosas en simultáneo. Número uno, tienes el FBI con una presencia masiva por primera vez en los Estados Unidos. Y aquí, por supuesto, tenemos una pregunta caliente. ¿Podría el FBI realizar alguna operación de inteligencia encubierta contra el régimen cubano aprovechando su visita a la isla? Si es así, ¿qué podría hacer? O sea, ahora que hay una visita masiva de agentes del FBI, ojo, que están investigando, ¿qué cosa están investigando? La lancha. ¿Dónde está la lancha? ¿Quién ha podido ver cómo quedó la lancha? Si realmente ellos llegaron a disparar o los masacraron. ¿Dónde están los 5 cadáveres? Ya sabemos, Luis, los cremaron para borrar toda evidencia. ¿Dónde están los prisioneros? ¿Dónde están los 5 supervivientes? O sea, nada de esto se ha tenido acceso de ninguna forma. Y esto, por supuesto, es extremadamente sospechoso y tiene mucho que ver con el patrón que usa el régimen castrista. Entonces, ¿qué está haciendo el FBI? Justamente investigando eso. Pero además de esto, pudiera hacer alguna operación de inteligencia, pudiera tratar de infiltrar al régimen castrista, pudieran hacer algo mientras están ahí. Esa es la pregunta. Déjenme saber. Por aquí nos dice, espero que el FBI pueda sacar alguna información. Por aquí nos comenta, yo lo que no acabo de comprender es a solo 90 millas los Estados Unidos nunca ha hecho nada para quitarle a esos señores. Ha habido grandes intereses, etcétera, etcétera, etcétera. ayer estuvimos hablando de eso. Ayer estuvimos acabamos, hablando de eso. Lo acabamos de ver. CNN entrevistando a Sandro Castro como si nada y Sandro en un apartamento donde dice que se va la luz continuamente con su refrigerador vacío. ¿Te fijaste en la imagen? Acuérdate que las imágenes, como tú dices, dicen más que 100 palabras y se te van porque se te hace común. Tú viste el apartamento de Sandro Castro, lo que él tiene al fondo. Es un PlayStation de última generación que vale como $3,000 o $4,000, macho. Vamos a llegar a eso con todos los detalles en un segmentico, pero tenemos aquí también, Luis, de hecho, vamos a las últimas declaraciones de Marco Rubio. Acuérdate, FBI en la isla. Toda una flota, incluyendo portaaviones, el portaaviones Nimitz que hemos ver, que ya atravesó el canal de Panamá y se está acercando a la isla para ejercicios militares. ¿Cuánto van a durar? Nadie lo sabe. Pero vamos a escuchar las últimas declaraciones de Marco Rubio. Cuba has an economic model that wouldn't work anywhere. They don't have an economic model. They don't have an economy in Cuba. There literally is no economy. And sadly, the people in charge of the apparatus of government there are incompetent and unable to solve these problems. So I think Cuba is in need of 2 things, economic reforms and political reform. Básicamente, resumen, Marco Rubio, ¿qué nos dice? Cuba necesita 2 cosas esencialmente. Reformas económicas, por supuesto, pero también reformas políticas. Son inevitables y son estrictamente necesarias. Aquí no se está hablando como Venezuela, que salió Donald Trump y dijo, no, hay que priorizar la venta de hidrocarburos, bla, 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 bla. No. Aquí tenemos a Marco Rubio que viene siendo, Luis, como la conciencia de Donald Trump. Yo personalmente no confío en Donald Trump y lo digo con total honestidad. Si alguien me puede decir que existe un video de Donald Trump en cualquier momento de su historia, hablando de democracia, derechos humanos, liberación de presos políticos, yo le voy a dar $1,000, señores. No los tengo, pero yo los reúno y se los doy. ¿Por qué? Porque sé que no lo van a encontrar. No existe. Por lo tanto, yo no puedo
Yo no puedo confiar en una persona cuya prioridad es el dinero. Es el dinero, lisa y llanamente. ¿En quién podemos confiar? Básicamente en este señor. Ajá. ¿Tú sabes cómo yo le digo? ¿Tú te acuerdas cuando yo vi la primera vez Pinocho? Para mí fue espectacular, ¿no? Aquel Pinocho. Ajá. ¿Te acuerdas de Pepe Grillo? Sí, por supuesto. Que estaba aquí y le decía, no te metas ahí, que te van a salir orejas de burro. Yo le puse Pepe Grillo. Él es el Pepe Grillo de Donald Trump. Él es el que le dice, no, por ahí no es. No, dale para la... Estoy convencidos. Bueno, y ya te digo, de hecho, también tenemos, señores, unas declaraciones de última hora donde el secretario asistente para la guerra, o sea, como su secretario, este vendría a ser en cubano, señores, un viceministro. Miren lo que dice. De nuevo, señores, yo no estoy diciendo que no va a pasar nada ni que Marco Rubio nos va a traicionar. No, digo, yo confío en Marco Rubio, no confío en Donald Trump. Ojalá y me haga tragar mis palabras y yo voy a salir a hacer un mea culpa aquí, pero de nuevo, Marco Rubio en estos momentos es vital y cada vez tiene más peso en las decisiones que se toman en política exterior de este país. Vamos a ver esto enseguida. Design, right? The reason they're in an energy crisis and just general economic crisis, it's not because of anything that we did. It's because they decided to all their energy resources into a country that was also shrinking in its energy capabilities, particularly in oil. And now that, obviously Venezuela's under new management, they're not going to get that subsidized oil. And not to mention I don't know how many, dozens or maybe Cuban security officials that were being part of the kind of proletariat guard failed in their mission. Aquí está hablando de los militares que custodiaban a Maduro y que fracasaron en su misión de proteger. That has a blowback effect between the Venezuela-Cuban relations. These conversations go to a productive place. Aquí dice, esperamos que estas conversaciones lleguen a algo productivo. Entre tanto, para el Departamento de Defensa o de Guerra, como quieren decir. Stand by ready to support. This is much more of a White House-led effort by President Trump. Y estamos en stand-by, preparados para Rubio. But at the Department, we have a saying at the military, which is our job in the military is to give the diplomats another. So we give them many more days to... Básicamente está diciendo, nuestro trabajo como militar es darle a la diplomacia otro día, pero si esto no funciona, vamos a resolver este problema, esta situación. Y básicamente lo están diciendo claramente. Ahora mismo también hay más de 80 intelectuales, Luis, y me parece que esto es clave, intelectuales cubanos que le están pidiendo a Trump respaldar una transición democrática en la isla. O sea, todos los factores están coincidiendo, no solo hay intelectuales, sino también hay empresarios que han apoyado a Trump, que han donado para su campaña, que le están diciendo, oye, ya es la hora, ¿cuándo vamos a hacer algo aquí? Trump ayer sale por la noche diciendo básicamente algo. Estamos bien, casi ganamos la guerra, posiblemente necesitemos 1 o 2 semanas más, pero todo está saliendo muy bien. ¿Para qué sale Trump anoche a decir las operaciones militares, que se han hecho más de 12,000 operaciones con total éxito, etcétera, etcétera? Porque hay que calmar los mercados. Los mercados están tirados para atrás, la economía está entrando en una recesión que si no se pone un stop y se aclaran las cosas, pudiera complicarse. Ya tenemos el galón de gasolina subiendo a una velocidad descomunal y de nuevo, si algo se necesita es claridad y que alguien salga a aclararlo. ¿Sí? Dime. Mira, déjame darte mi opinión al respecto. Y primero que todo, sí, estoy de acuerdo contigo. Las palabras de Trump tenían el objetivo de decirle, no me interesa lo que esté pasando en el mundo, nosotros vamos a seguir bien. Y es verdad. La gran muestra es cuando él dijo, ayer creo que fue, específicamente al canciller inglés, que para mí es un cobarde, le dijo, ya nosotros hicimos la tarea difícil, ahora les toca a ustedes, porque tienen dos opciones, o nos compran el petróleo a nosotros, que se lo vamos a dar a buen precio, o tienen que ir ahí a batirse, porque ya esta guerra de ustedes, a mí eso no me afecta. Y yo lo veo muy bien, ya se acabó, está bueno, está bien atacar a Irán, porque es una teocracia criminal, está bien tratar de ayudar a Israel, porque se lo merece. Shalom Israel, ya Israel, Shalom, que vive el pueblo santo, correcto, pero es que Estados Unidos vive al otro lado del mundo, vive el hemisferio occidental. Quienes tienen que resolver eso son los europeos que pertenecen a la OTAN y que se han visto cubiertos por la, sombrilla, por la sombrilla de la protección americana, y entonces ahora no, porque
Donde dije, donde dije Diego, porque no hace, porque podemos hablar. ¿Hablar con quién? ¿Con el asesino? ¿Hablar con el violador? ¿Hablar con el que te quiere poner sus hechos lo demuestran? Entonces, ¿qué le toca a Irán? Búmbata, búmbata, búmbata. Inglaterra, no te quieren meter, no te metas. Pero después te las vas a sentir. Y entonces, sus palabras de ayer, fíjate, yo las vi hoy por la mañana. El S&P, que es un indicador de... Todo esto lo aprendí contigo, y ahí, que conté, que te lo aprendí con él. El S&P mejoró su factor en un 2%. Mejorarlo en un 3% es mucho. 2% es genial. El Nasdaq mejoró en un 1%. Y casi todos los valores mejoraron, excepto el que tiene que ver con las inversiones petroleras. Pero estamos hablando de inversiones petroleras, no de precio del barril de petróleo. Porque en el mismo momento en que Estados Unidos empiece a venderle petróleo al mundo, como le dijo a canciller inglés, te vendo mi petróleo, es lógico que el precio en Estados Unidos disminuya, el precio en Inglaterra aumente y lo ponga en crisis. En otras palabras, lo que le dijo fue, o juegas en mi equipo, o te la voy a poner tan difícil que no te vas a poder pegar ni con el doble blanco. Vaya, eso en términos de barrio. Entonces, si sacáramos estas cuentas así, sencillas, ¿a dónde vamos? Lo que se está haciendo en Irán ya cumplió su objetivo, ya eso finiquitó. Ya ahí lo que queda es algunas limpiezas locales, de eso se puede ocupar Israel después que saca de los Hezbollah en el norte de Israel, que los están masacrando, qué criminales son los musulmanes asquerosos. Y yo lo tengo que decir así, yo leí el Corán, yo no estoy de acuerdo con lo que hacen los musulmanes, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el Corán como modo de vida para los que crean en él, pero no con lo que están haciendo. Pero eso 100%. son cuestiones teológicas que yo no tengo que ponerme a discutir ahora, son opiniones personales. Pero sin embargo, ¿cuál es la sumatoria de todos esos hechos, Yadir? Me voy de Medio Oriente y te la voy a dejar donde está. Y cuando regresen y estén aquí, entonces, ¿qué fue lo que dijo Trump y lo que dijo Marco Rubio? Who is the next? Ajá, ahí estamos. Entonces. Y ojo, señores. Disculpa, Luis, un momentico leyendo aquí el chat. Que nos dice René Pavón. Yo recuerdo cuando estaba la gasolina más de $5 cuando W. Bush y Obama. Y sí, señores, o sea, esto es algo temporal. Básicamente, una vez que se solucione el tema de Irán de una forma u otra, que se va a solucionar, yo no tengo dudas de eso, todos los precios van a volver a bajar, incluyendo, por supuesto, la gasolina, los suministros, etcétera. O sea, yo no estoy criticando eso es lógico en una guerra, cuando se cierra el estrecho de Hormuz y todas las tensiones, etcétera, etcétera, es lógico. Y yo entiendo que esto es completamente temporal. Ahora bien, recuerden que la importancia para nosotros que termine de una vez por todas con el tema de Irán es básicamente que redirija su mirada a Cuba y que finalmente haga algo. Que a mí me encantaría que el pueblo de Irán lograra rebelarse y expulsar de una vez a los ayatolás. Por supuesto, nadie merece la tragedia que está viviendo Irán desde finales de los años 70, principios de los 80. Nadie se merece un régimen como ese. Pero nosotros tampoco nos merecemos el castrismo. Y viendo directamente los toros aquí, Luis, yo te digo que lo ideal es que terminen de una vez y que pasen directamente para Cuba. Como aquí nos dice Bad Fee, gasolina, comida, renta, salud. O sea, todo esto tiene que bajar. Por aquí nos dicen, señores, Marco no es Pepe Grillo ni Trump es Pinocho. No estamos hablando de que Trump sea mentiroso, pero sí estamos hablando que Marco Rubio viene siendo como la conciencia de Trump que le recuerda continuamente, Cuba es diferente. Chicos, yo no sé por qué razón. No, señores, no estamos diciendo mentiroso. Yo no sé por qué razón. Nosotros ponemos un puerco y lo que dicen, el rabo no está bien frito. Coño, y el reto es puerco, compadre, porque tú lo das rato por el rabo. Por favor, no estamos diciendo eso ni por asomo. Lo que sí está muy claro es que la perspectiva que tiene Trump sobre los Estados Unidos no es la perspectiva que tiene Marco Rubio sobre Cuba. No. Pero fíjate que estamos hablando de dos países diferentes, con dos personas diferentes, ambas inteligentes, ambas muy capaces y ambas con un mismo objetivo. El objetivo no es Cuba, el objetivo ni siquiera es Estados Unidos. El objetivo es hacer libre a todo el hemisferio occidental del comunismo, de la maldad y de la ignominia en que han hecho vivir a nuestro pueblo. Porque si Nicaragua hubiera sido libre y no hubiera vuelto el sandinismo, no hubieran inmigrantes nicaragüenses. Si Colombia no tuviera los flagelos que tiene con la droga y con la delincuencia, no hubieran inmigrantes colombianos.
Si Cuba hubiera sido libre después del año 59 y no esclava de una dictadura como la que tiene, no hubieran emigrantes cubanos. Probablemente hubiera sido, como dicen los registros, la emigración fuera en sentido inverso, fuera hacia Cuba. Entonces, para eliminar la enfermedad, no puedes ir a pagar la fiebre con una aspirina, con un Tylenol, con una... No. Tienes que ir a matar al virus para que se elimine la enfermedad. Para mí queda muy claro. No sé de qué manera no lo pueden ver. Si esa enfermedad se me hace muy fuerte y no puedo eliminarla con antivirus, ¿qué le toca? Vamos, mi chat. ¿Qué le toca a una enfermedad que no se puede eliminar con antivirus? ¡Bum! ¡Búmbata! ¡Búmbata! Y deja que el propio pueblo cubano, que es esa ente creciente, luchadora y valiente, asuma su responsabilidad.